Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer la varita mágica de Harry Potter, con soporte incluido, y todo hecho con materiales reciclados. Este es uno de los tutoriales que más nos habéis pedido en los comentarios, así que ya sabes, si quieres algún tutorial deja tu comentario para que lo hagamos. Y ahora vamos con la varita mágica de Harry Potter, a continuación en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para hacer la varita necesitas descargar las plantillas. Esto puedes hacerlo desde el enlace que hemos dejado para ti en la descripción o entrando en tedigocomosehace.com. Una vez descargadas, recortaremos las piezas de la primera hoja. Para formar las piezas necesitamos un cartón que sea fino pero resistente. Este podemos encontrarlo en las cajas de cereales y en la mayoría de las cajas de galletas. Seguidamente, pegaremos los recortes de las plantillas en el cartón con cinta adhesiva. Después recortaremos con las tijeras. Una vez tenemos las piezas, separaremos el recorte del cartón. Usaremos los números de los recortes como referencia para saber en qué orden las montaremos después. Seguidamente, comenzaremos a doblar todas las piezas para darles forma y hacer que el cartón sea maleable, lo que nos facilitará el trabajo a la hora de formar las piezas. Para ir más rápido podemos utilizar algo cilíndrico como por ejemplo un lápiz. Seguiremos hasta dar forma a todas las piezas. A continuación terminaremos de formar las piezas pegándolas juntas con silicona caliente. Comenzaremos con la pieza número 1. Seguiremos con la pieza número 2. A continuación, con silicona caliente pegaremos estas piezas en la posición que se muestra en el vídeo. Seguiremos formando la pieza número 3. Ahora la número 4. Estas dos las pegaremos entre sí para formar una sola pieza. Seguidamente le pegaremos la pieza número 5. Esta debe de entrar hasta el fondo. Ahora formaremos la pieza número 6. Esta la pegaremos a la pieza que hicimos antes. Seguiremos con la pieza número 7 y número 8. Estas dos las pegaremos para formar una sola pieza. Las pegaremos a las otras piezas como se indica en el vídeo. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a pegar las dos piezas que hemos hecho para formar la varita. Y así nos tiene que quedar. En el siguiente paso, cubriremos todas las juntas y las uniones de las piezas para conseguir una superficie lisa. Para esto, echaremos un poco de agua en un recipiente. Después añadiremos cola blanca. Mezclaremos bien hasta que la cola quede líquida. Ahora cortaremos trocitos de papel de periódico que serán los que utilicemos junto con la cola para cubrir las uniones de las piezas. Ahora iremos pegando trocitos de papel con abundante cola para que estos queden bien pegados y sin arrugas. Tenemos que tapar todas las uniones de las piezas para conseguir que nuestra varita sea una sola pieza. Una vez hemos cubierto todo, dejaremos secar bien y pasaremos al siguiente paso, que será simular la textura de la madera. Esto lo haremos con silicona caliente que aplicaremos en la empuñadura de la varita de la forma que se muestra en el vídeo.
Con esto conseguiremos simular las grietas de la corteza de una rama y el tallado de la madera. Continuaremos con el otro extremo. Ahora, con unas gotas de silicona simularemos los dos nudos que lleva la varita de Harry en la empuñadura. Seguidamente utilizaremos cola sin mezclar para aplicar una capa sobre toda la varita. Después dejaremos secar bien. Y así nos tiene que quedar. En el siguiente paso vamos a pintar la varita. Para esto utilizaremos pintura marrón claro y marrón oscuro. Pintaremos con marrón claro el palo de la varita. Utilizaremos el marrón oscuro para la empuñadura. Y así nos tiene que quedar. Como veis, la silicona cubierta por la cola imita bastante bien la textura de la madera. La varita de Harry Potter es algo que hemos hecho gracias a vuestras peticiones. Ya sabéis que siempre leemos vuestros comentarios para traer al canal los tutoriales más interesantes. Una vez tenemos nuestra varita terminada, vamos a hacer el soporte que nos permitirá utilizarla como decoración o simplemente para tener un lugar donde dejarla. Para esto, recortaremos las figuras de la segunda hoja. Pegaremos las del número 9 para formar una sola pieza. Esto lo haremos sobre un cartón de al menos medio centímetro de grosor, ya que este lo utilizaremos como base y necesitamos que sea más resistente. A continuación pegaremos la plantilla de la siguiente pieza a un trozo de cartón fino y recortaremos con las tijeras. Esta la pegaremos centrada en la pieza de la base, aplicando abundante cola. Después cubriremos de nuevo con más cola y dejaremos secar. Seguidamente cubriremos el canto de la pieza. Esto lo haremos con tiras de cartón fino. Las iremos pegando a la pieza con silicona caliente hasta cubrir todo el canto. Después la pintaremos con el mismo color con el que pintamos el palo de la varita. Y así nos tiene que quedar. Seguidamente aplicaremos otra capa de cola. Ahora pegaremos el recorte con el logo de Harry Potter en el centro de la pieza. Cubriremos este con cola blanca. Y así nos tiene que quedar la pieza una vez seque la cola. Seguiremos con los soportes. Estos los haremos cortando un par de trocitos de brocheta de unos 5 centímetros. Para hacer la parte del soporte donde apoya la varita, utilizaremos unos trocitos de alambre que cortaremos como se muestra en el vídeo. Estos los pegaremos a la punta de los palitos con un poco de silicona caliente. Después los pintaremos con pintura plateada. Y así nos tienen que quedar. Ahora los pegaremos a la base con otro poco de silicona. Procuraremos que estos queden bien alineados. Y así nos queda terminada la pieza que hará de soporte para nuestra varita mágica. Recuerda que puedes descargar las plantillas para este o cualquiera de los tutoriales que tenemos en el canal entrando en tedigocomosehace.com.
Y como ya hemos dicho antes, este tutorial lo hemos hecho gracias a las sugerencias que dejáis en los comentarios. Puedes dejar el tuyo pidiendo tu tutorial favorito. Si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y dejar tu like para que lo sepamos. También te invitamos a que te quedes con nosotros y eches un vistazo a los tutoriales que tenemos en el canal, que seguro te van a encantar. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo.